Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los que son incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que aniquilaron al nuevo líder de Hezbollah en un ataque aéreo hace algunos días, Hashem Safirine, que era el nuevo líder del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y quien era primo de Hassan Nasrallah, que era el original jefe de Hezbollah, este grupo respaldado por Irán, este grupo militar, y el cual Israel también había asesinado en septiembre. Todavía Hezbollah no comenta acerca ni confirma la muerte del señor Safidine. Por cierto, que Israel informa que arrestó a 7 personas sospechosas de planear asesinar a un alto científico y un alcalde de una localidad de ese país bajo las órdenes de Irán. Es decir, este grupo de 7 personas estaban trabajando bajo las órdenes de Irán. Este lunes, 7 israelíes fueron arrestados bajo sospecha de estar espiando para Irán. Mientras tanto, el FBI confirmó que estaba investigando una filtración de información de documentos altamente clasificados de la inteligencia estadounidense. Estos documentos mostraban la examinación que Estados Unidos estaba haciendo sobre las potenciales preparativos de Israel para la represalia en contra de Irán por los ataques que este país hizo sobre Israel con misiles balísticos y que se espera en cualquier momento antes de las elecciones de Estados Unidos, que son exactamente en 15 días. El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, renunció a su cargo, envuelto en un escándalo que involucra a otros fiscales y otros oficiales también, que obtendrían, que habrían falsificado para poder aspirar a tener incapacidades físicas y así evitar el servicio militar. Es decir, fabricaron de manera ilícita estas incapacidades físicas. La renuncia del fiscal general se da después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, convocó a una reunión de seguridad nacional para discutir sobre cómo disminuir la corrupción en el gobierno de Ucrania. Zelensky demandó responsabilidad política a Kostin
y con eso renunció. En el 2024, el Servicio de Seguridad de Ucrania encontró más de 4.000 certificados de incapacidad física falsos o fraudulentos. En Estados Unidos, la principal automotriz del país, General Motors, reportó que sus rentabilidades, sus utilidades, subieron 15,5% anual durante el tercer trimestre, excediendo, por supuesto, las expectativas de los analistas. General Motors reportó que vendió 60% más automóviles eléctricos con respecto al año pasado. Estos fuertes resultados hicieron que la General Motors elevara su perspectiva de utilidades para todo el 2024. Los inversionistas habían estado preocupados por los altos intereses y que estos pudieran estar afectando últimamente a las ventas de automóviles nuevos. Sin embargo, todo parece indicar, por tanto, que el gasto del consumidor de automóviles permanece bastante sólido en los Estados Unidos. Ahora hay que decirle que este martes el presidente Vladimir Putin de Rusia fue el anfitrión de la reunión cumbre de los países BRICS, que es este grupo de grandes países con economías pequeñas, vamos a decirlo así. Son grandes países con economías pequeñas. ¿Por qué no son economías grandes? No puedo decir, yo no puedo salir de mi boca grandes economías porque no son grandes economías, son grandes países con economías pequeñas, como Rusia, perdóneme, pero como Rusia definitivamente, como Brasil, como Sudáfrica. Esta cumbre en esta ciudad del suroeste de Rusia, Kazán, apunta a que Putin está desafiando los intentos de Occidente de aislar a su país. Y obviamente este grupo de los BRICS no quiere aliarse o alinearse con Occidente, con lo que se conoce Occidente, que es básicamente los países del oeste, de Occidente, de Europa y Estados Unidos. Hay que decir que se está esperando que atendieran a la cita con Vladimir Putin más de 20 líderes de los países, tanto BRICS, que no son 20, son mucho menos que eso, y otros países aspirantes también. Por parte de América Latina, el único país BRIC en América Latina es Brasil. Es BRIC porque es Brasil, B, Rusia, R, BR, India, BRI, China y Sudáfrica, BRICS. ¿Sí? Bueno, entonces de la América Latina, el presidente Ignacio Lula da Silva de Brasil, supuestamente iba a ir, pero canceló de último minuto. ¿Y usted sabe por qué canceló? Porque durante el fin de semana Lula da Silva se resbaló, sufrió un resbalón y se hirió la cabeza. Y entonces por eso no fue. ¿Sí? Hay que decir que en la última reunión cumbre de los BRICS, que fue en Sudáfrica, Vladimir Putin no estuvo presente por la muy sencilla pero directa razón de que la Corte Criminal Internacional emitió una orden de su arresto, una orden internacional por su arresto por crímenes de guerra en Ucrania. Y con todo, y que Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica le ofreció garantías de que no lo arrestaría, a pesar de que estaba obligado a hacerlo porque Sudáfrica es signataria de la Corte Internacional Criminal, él le dijo, yo no te arresto, vente, no tengas problema, pero aún así, Vladimir Putin no fue. Y no fue pues simplemente por una serie de razones. Imagínese usted
que a medio vuelo, a mitad del mundo, el avión de Vladimir Putin se avería y tiene que bajar. Donde baje, ahí lo tienen que arrestar. Y entonces él no se puede arriesgar a eso. Vladimir Putin estuvo invitado a la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. México también es signatario de la Corte Criminal Internacional. No se informó si México le dio garantías de que no lo arrestaría. Yo creo que queda implícito que las estaban, las garantías, y no fue Vladimir Putin, precisamente por lo mismo. Imagínense que viene volando de Rusia hacia México y tiene que caer el avión por algún desperfecto en Canadá o en Estados Unidos. Pues simplemente no puede permitirse ese lujo el presidente de Rusia. Pero eso sí, quiere dar la apariencia de que no está aislado del mundo, que no lo está, y que los países con los cuales sí cuenta y con los cuales está alineado son lo suficientemente fuertes y poderosos como para desdeñar y despreciar al Occidente y a Estados Unidos incluido. Y entonces es la aspiración del Kremlin en Moscú la de romper con la dominancia del dólar estadounidense en las transacciones del mundo. Y estos BRICS, que, bueno, en fin, déjame primero le doy la noticia, ¿no? Los BRICS quieren pues acabar con la dominancia del dólar y también con la dominancia de las instituciones financieras internacionales de Occidente, las cuales le otorgan al dólar y por tanto a Estados Unidos pues un gran poder para imponer sanciones sobre Rusia, ¿sí? Y entonces ellos quieren crear lo que se le llama el puente BRICS, que aspira a ser un nuevo sistema global de pagos que buscaría operar sin el dólar estadounidense y promete ser de uso mucho más barato y fácil para las transacciones internacionales. Buena suerte con esto, ¿no? Mire, a ver, fíjese, vamos a hablar de los BRICS. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Usted me puede decir qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación? ¿Cuánto dinero se intercambian? ¿Cuánto dinero se intercambian al año? Brasil, vamos a quitar a China y a la India de esto. Vamos a quitar a China y a la India, ¿ok? ¿Cuánto dinero se intercambian al año entre Brasil, Rusia y Sudáfrica? No lo piensen mucho, es cero. Es cero. Brasil y Rusia no tienen absolutamente nada que ver. Brasil y Sudáfrica no tienen absolutamente nada que ver. Sudáfrica y Rusia no tienen absolutamente nada que ver entre ellos. Y luego quieren meterse, que yo recuerdo en este momento, Irán y también Arabia Saudita. Irán no tiene absolutamente, bueno, y Arabia Saudita. ¿Qué es lo único que tienen que ofrecer? Petróleo. Y ese petróleo de todos modos ahí está sin pertenecer a los BRICS. Ese de todos modos ahí está. Y ni modo que perteneciendo a los BRICS, ¿qué va a aportar Arabia Saudita o Irán? ¿Petróleo más barato? No, no lo va a aportar más barato. Entonces, sin el petróleo, ¿qué tiene que ver Arabia Saudita con Irán y Arabia Saudita con el resto de los países de los BRICS? No tiene que ver absolutamente nada. Nada. Entonces, China y la India, con el resto de los países, puede que sea mayor relación. Pero yo veo, porque así es, digo, no es que yo lo vea, no soy ningún clarividente, simplemente así es. Yo veo a la China perfectamente operando con el dólar estadounidense y a la India ni se diga perfectamente operando con el dólar estadounidense. Por lo demás, nadie quiere a la moneda china y mucho menos nadie quiere a la rupia india. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es buena suerte tratando de encontrar otro método que no sea el dólar, ¿sí?
Inviten a Nicolás Maduro, hombre, ya, pues ya Hugo Chávez, paz descanse, pero Hugo Chávez también tuvo esas aspiraciones con el Bolívar dólar, yo no sé cómo se llamaba, el boludo, yo no sé cómo se llamaba la petromoneda que inventó, no sirvió absolutamente de nada. ¿Por qué? No sirve absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada. Eh, y aparte no es práctico. Si fuera práctico, si fuera práctico, Europa ya estaría impulsando un sistema mundial para utilizar el euro. En Europa se utiliza el euro entre ellos y es muy exitoso, pero para fuera de Europa se transacciona con el dólar sin problema. Si fuera problema mayor, Europa estaría impulsando para que se hiciera con el euro transacciones internacionales, dándole la posibilidad a los países con los que tiene relación. No lo hacen. ¿Por qué? Porque es que no es práctico. Simplemente no es práctico. Entonces, no voy a invertir muchísimo más tiempo en esto. Simplemente, buena suerte con eso los BRICS. No van a llegar absolutamente a ningún lado. Porque ninguno de esos países, fuera de la China y la India, tienen absolutamente nada que hacer ahí, en lo más mínimo. Bien, ahí está. Ya que estamos hablando de la India, hay que decir que la semana pasada, la coreana Hyundai Motors, esta empresa de automóviles, por supuesto, sacó a bolsa en la India a su división de la India a una valuación de nada menos de 19.000 millones de dólares, con lo que convirtió a la debut en bolsa más grande de la historia de la India y la segunda más grande a nivel mundial en lo que va del año. Sin embargo, para cuando debutó en bolsa, este martes las acciones de Hyundai de la India cayeron. Y de hecho, el apetito por las acciones de este nombre tan conocido en la India ha sido pues mucho menor de lo que se esperaba. Solamente se demandaron 2 veces lo que se ofertó en las acciones. Y en contraste, por ejemplo, el debut en bolsa que hizo la empresa Bajaj Housing Finance, que es un prestamista hipotecario, en septiembre fue de 64 veces lo que se ofertó. Esa fue la demanda. Esa fue una colocación muy exitosa. Sin embargo, no, no es nada más un problema de Hyundai Motors de la India. Todo el mercado accionario de la India ha estado trastabillando recientemente. Sobre el último mes, los últimos 30 días, los indicadores bursátiles Sensex y Nifty 50 han perdido 4,5%. Mientras tanto, las más recientes apuntan a que el poderoso crecimiento que había presentado eso, y eso por supuesto que es para preocupación de las empresas. Sin embargo, Hyundai, que es actualmente el segundo productor más grande de automóviles de la India, eh, también tuvo que reportar que sus cifras le indican que la demanda de sus automóviles en ese país está disminuyendo. Así es que ahí tiene usted eso. Um, por cierto, ya que estamos hablando de la India, vamos a regresar hablando de Rusia y hay que decir que la Fuerza de Trabajo de Acción Financiera, que en inglés es Financial Action Task Force, la Fuerza de Trabajo de Acción Financiera, que es este supervisor global que determina la manera y la calidad en la que los países vigilan los flujos de dinero sucio en sus economías. Esta semana ha estado teniendo que lidiar con un asunto bastante candente y es si acaso clasificar a Rusia como de jurisdicción de alto riesgo financiero, porque aparecer en esa lista negra, porque es una lista negra,
la cual en este momento solamente pertenecen dos países en el mundo, que son Irán y Corea del Norte, y también Myanmar, por cierto. Irán, Corea del Norte y Myanmar, eh, pues las convierte automáticamente a estas economías como cero atractivas para los inversionistas internacionales y para los bancos y operaciones bancarias también, ¿sí? Eh, esta fuerza de trabajo de acción financiera suspendió la membresía de Rusia en febrero de 2023, pero hasta ahora se ha resistido a los llamados y exigencias de Ucrania para ir más allá y meter a Rusia en la lista negra. Ah, otro organismo internacional va a revisar la más reciente evidencia que Ucrania presentó sobre los trucos ilícitos que presuntamente está cometiendo el Kremlin en su industria financiera. Si ese organismo internacional acuerda lo que Ucrania le presenta, entonces la propuesta de meter a Rusia en la lista negra será votada por esta fuerza de trabajo de acción financiera que comprende a 40 miembros, los cuales incluyen a países que hasta este momento se han negado a castigar y a imponer sanciones sobre Rusia, como son, por ejemplo, notablemente China, India y Sudáfrica. ¿Sí? Así es que, pues buena suerte para Ucrania tratando de lograr que hagan esto de incluir a Rusia en esta lista. Parece ser que sería pues bastante imposible. Bien, se informa, esta es una noticia muy importante en Estados Unidos porque el que fuera presidente de la cadena de venta de ropa para jóvenes Abercrombie Fitch fue arrestado en Florida bajo cargos de llevar una operación de tráfico de sexo. Hay que decir que los fiscales acusan a Mike Jeffries de haber coercionado a docenas de modelos masculinos a que asistieran a lo que se conocen como fiestas de sexos, fiestas sexuales, y de tener sexo con él y con su pareja, que también fue la pareja arrestado. Hay que decir que el abogado de Jeffries dijo que hará una respuesta severa a estas acusaciones, pero que la hará en la corte, no en la prensa. Hay que decir que este hombre, Mike Jeffries, tiene 80 años y pudiera, por tanto, pasar el resto de su vida en la cárcel. En Netflix, no sé usted qué tan relacionado, qué tanto conozca Abercrombie Fitch. Es una cadena de ropa muy, muy conocida en Estados Unidos. Desconozco si tienen presencia en América Latina, desconozco, me pareciera que no, pero no estoy seguro. Pero en todo caso, en Netflix existe una documental muy interesante que se llama en inglés, búscalo en inglés, White Hot, o eh, supongo que en español pudiera ser al rojo vivo, pero la traducción literal sería blanco caliente, el crecimiento y la caída de Abercrombie Fitch. Y hablan precisamente en este documental acerca de las acusaciones que tiene este Mike Jeffries. Eh, Abercrombie Fitch, a la vuelta de este siglo, cuando este siglo estaba comenzando, era una comercial de ropa muy, muy conocida y muy exitosa, sobre todo por la campaña de publicidad con catálogo. El catálogo era tan buscado y tan codiciado, el catálogo de Abercrombie Fitch, que el catálogo que salía una vez al año, creo que salía una vez al año, a lo mejor eran dos por temporada, probablemente eran dos, primavera, verano e invierno, otoño, probablemente, no recuerdo en este momento.
pero el catálogo era el equivalente a una revista erótica. No digo pornográfica, pero erótica. Era grueso, muy bien impreso, de un papel de muy gran calidad, era coleccionable, básicamente era coleccionable, y lo vendían. El catálogo lo vendían, era a la venta. El catálogo que en cualquier parte lo regalan, este era a la venta. Y solamente se podía comprar en la tienda. Y la gente hacía cola en la tienda para ir a comprar el catálogo de Abercrombie and Fitch, nada más para ver a espectaculares modelos semidesnudas, mujeres, pero sobre todo hombres. ¿Sí? Y esa era la época en la que este señor Mike Jeffries era el presidente. Entonces, era un reconocimiento de marca impresionante, impresionante. El catálogo era coleccionable. Bueno, pues resulta que toda esta serie de modelos, sobre todo los hombres, están acusando a Mike Jeffries. Ahora, esto es muy interesante de saber y le recomiendo el documental de Netflix. No es tan, fíjese, la acusación no es de haberse metido con menores de edad ni haber violado a nadie. Todos fueron mayores de edad y todos participaron al final voluntariamente. Lo que pasa es que lo acusan de que los engañó. Esa es la acusación. Él me engañó a tener sexo. Esa es la acusación. Y entonces hay que estar claros en ello. Hablando de Jeffries, a Jeffrey Epstein, a él lo acusaron de violar a menores de edad. A este señor no. Todos eran adultos y todos eran consensual, pero dicen que engañados. Entonces, los muchachos dicen, sí, yo tuve sexo, pero a mí me engañaron. O sea, no me violaron, pero me engañaron. Así es que bueno, pues ahí, buena suerte con eso, ¿no? Bien, eso es por un lado. Hablando de comerciales de Estados Unidos, de tiendas comerciales, este fin de semana cierra la última tienda Kmart. Kmart fue durante décadas una de las cadenas departamentales de los Estados Unidos más conocidas y más importantes, junto con Sears. Con Sears también, pero llegó a tener miles y miles de establecimientos en Estados Unidos durante muchas décadas, hasta que empezó un declive que fue inexorable, y hasta ya este fin de semana cierra la última tienda de Kmart en Estados Unidos, en lo que es la muerte de lo que fue una gran marca. Otra, rápidamente, fíjese usted. Mire, las últimas encuestas, de acuerdo a lo que informan los medios de comunicación de Estados Unidos, y se lo dije yo aquí ayer, se lo he estado diciendo todos los días, las últimas encuestas ponen en las elecciones que son en 2 semanas en Estados Unidos a Kamala Harris y Donald Trump en un empate técnico. En un empate técnico. Por tanto, se da por sentado que los indecisos son los que van a definir esta elección. ¿Sí? Pero fíjese usted, yo aquí le he dicho que de acuerdo a todo lo que yo puedo ver y ya lo puedo interpretar, se lo he dicho 1000 veces, Donald Trump va a perder. Simplemente porque Donald Trump nunca ha ganado una elección. Nunca ha ganado una elección. Nunca. Popularmente nunca la ha ganado. Ni siquiera cuando ganó la presidencia ganó popularmente. ¿Sí? Bien. Una encuesta de hoy, esta es una encuesta de este martes, publicada este martes, encargada por la cadena CNBC y elaborada por Generation Lab Poll, o encuestas del laboratorio Generación, pero se le llama Generation Lab Poll, ¿sí? Muestra que la vicepresidenta Kamala Harris tiene un liderato de 20 puntos porcentuales sobre Donald Trump entre los estadounidenses jóvenes entre 18 y 34 años de edad. 20 puntos porcentuales Kamala Harris sobre Donald Trump entre los de 18 a 34. A 34, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a usted, no me meto al detalle porque creo que no hay necesidad de meterme al detalle, pero se da por sentado
que la población de 18 a 34 debe ser una gran parte de la población de Estados Unidos. Una gran parte, si no es que una mayoría. O sea, yo quiero apostar a que la cantidad de pobladores entre 18 y 34 con capacidad de votar y de los de 34 para arriba, peligro y sean más los 18 a 34, pero si no, ahí se dan en cantidad. ¿Sí? Ahí se dan. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Si entre los pobladores o votantes de 18 a 34, Kamala Harris tiene un 20 puntos porcentuales por encima de Donald Trump, ¿cómo puede ser posible que en el agregado total estén empatados? Simplemente no puede ser posible. Alguien está mintiendo aquí. Alguien está mintiendo. Esta encuesta demuestra que 20 puntos porcentuales entre los jóvenes era justo el liderato o la diferencia que llevaba Joe Biden cuando le ganó a Donald Trump en las elecciones de hace 4 años. Justamente 20 puntos porcentuales en los jóvenes. Ahí está. Entonces, no compaginan las dos encuestas. ¿Está usted de acuerdo conmigo? No pueden compaginar. ¿Cómo puede ser posible que por un lado le dé 20% de los jóvenes arriba y por el otro lado en las encuestas generales estén empatados? No puede ser, simplemente. Bueno, era lo que quería comentar con usted. Vamos a hacer una pausa rápida y regresar con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Lima, Perú, donde una corte ya condenó a 20 años de prisión al expresidente Alejandro Toledo. Él ya estaba detenido en la cárcel. Lo único que sucedió es que ya se le dio sentencia y la sentencia son 20 años de prisión por corrupción en el caso de la empresa brasileña Overdrecht. Vámonos a Lima y está con nosotros mi colega periodista César Campos, analista político y columnista del diario Expreso. César, gracias por estar con nosotros. Alberto, siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias. Gracias, César. Una pregunta. Tú como miembro de la prensa en Perú, ¿te parece que la Fiscalía demostró irrefutablemente las pruebas en contra de Alejandro Toledo? Es decir, demostró que efectivamente Alejandro Toledo robó plata de Overdrecht. Es muy interesante tu pregunta porque justamente no atribuyo yo a la tarea del Ministerio Público que está en cuestión en nuestro país haber descubierto con evidencias claras que por supuesto existen la enorme corrupción en la que incurrió el expresidente 2001 o 2001-2006 del Perú, Alejandro Toledo Manrique. En realidad, Toledo, como lo han dicho muchos abogados penalistas en mi país, prácticamente sudaba o mostraba enormes evidencias de corrupción que solamente han sido corroboradas por la articulación de los hechos que ya en la etapa judicial se ha podido comprobar. De tal manera que este primer caso que se refiere a algo derivado de los contratos asignados a la empresa brasileña Odebrecht, que tanto extensión ha tenido en casos de corrupción en América Latina,
todavía tiene que continuar con otros que se le atribuyen al propio Alejandro Toledo. Incluso uno que precede al tema de la interoceánica, la construcción de una carretera entre Brasil y Perú, que se trata de precisamente una fundación que creó en Costa Rica llamada Ecoteva, y a través de la cual se pudo evidenciar que Alejandro Toledo, con dinero mal habido, que aún no se conocía cuál era su procedencia, había adquirido una serie de bienes en el Perú. Ese caso, ese juicio de Ecoteva, aún falta dilucidar en la etapa judicial. Creemos entonces de que sí, efectivamente, el propio señor Alejandro Toledo ha demostrado con sus contradicciones, mentiras y, por supuesto, con las evidencias del caso, que era un corrupto en toda su dimensión. Interesante y triste. Ese dinero, el dinero, ¿lo recuperaron? ¿Se lo quitaron? No, en realidad todavía se le ha imputado el pago de una reparación civil. Por supuesto, los bienes que él tenía han sido incautados, han sido inmovilizados como parte de ese pago de reparación civil, pero él alude que uno de sus más íntimos amigos, a los cuales el propio Alejandro Toledo atribuye haber intermediado sin su consentimiento todas estas operaciones ilícitas realizadas por Odebrecht, un señor ya fallecido llamado Joseph Maiman, fue el que se quedó con ese dinero y que nunca se lo trasladó, nunca se lo transfirió al propio Toledo. Esa es su argumentación como defensa, que por supuesto no resiste el menor análisis. En realidad, cuando se destapa el caso de Ecoteva a través de estas adquisiciones, y luego eso fue en el año 2011, 2012, y luego se conoce ya las triquiñuelas que había realizado con la firma brasileña Odebrecht, en realidad ahí se van conjugando una serie de elementos por los cuales apenas se ha podido rasguñar una parte del patrimonio de Alejandro Toledo. ¿Se presume que Alejandro Toledo es un hombre muy rico? No estoy seguro de poder denominarlo muy rico. En realidad él trató de comportarse como un nuevo rico años después de haber dejado su mandato. Recordemos que él culmina en el año 2006 y precisamente trata de adquirir una serie de propiedades en el Perú a través de esta canalización de la Fundación Ecoteva, de la empresa Ecoteva o de la Fundación Ecoteva, para que pueda comprarse en lugares muy suntuosos de la capital de Lima, como una zona llamada Las Casuarinas, otra la Avenida del Derby, propiedades que son bastante caras. Esto no pudo concretarse porque el señor Toledo, por esas cosas de la vida, se negó a pagar la comisión del intermediario inmobiliario, y ese fue quien denunció que el señor Toledo estaba realizando estas adquisiciones, llamando la atención de la prensa, que por supuesto se investigó a fondo y descubrió que el señor Toledo no tenía cómo acreditar esos ingresos. Qué interesante. Por cierto, me hace recordar, voy a hacer un paréntesis totalmente aparte, porque me hace recordar que también en Costa Rica, casualmente, fue la falta de pago a un intermediario, un agente de bienes raíces, la falta de pago, la que desató un escándalo impresionante en Costa Rica, porque también el agente de bienes raíces, como no le pagaron, fue y denunció. Y el que estaba haciendo la transacción era también alguien que lo estaba haciendo con toda corrupción. Entonces, la moraleja es aquí: pague lo que debe. Si usted le debe a su agente de bienes raíces, mejor páguele y todos en paz. Pero mira lo que está pasando ya. Este caso se ha repetido en varias ocasiones. Oye, César, déjame te pregunto. Toledo es tan solo uno más de los expresidentes de Perú que está acusado o en problemas con la justicia. ¿Es el único por lo del caso Odebrecht? Es el primero, en todo caso, y el segundo expresidente en ser condenado por delito de corrupción, o también como el caso del señor Alberto Fujimori, ya fallecido, que tenía imputaciones de violación a los derechos humanos. Esto es muy lamentable. Tú has comentado en algún pasaje de tus reflexiones acerca de que estas cosas en realidad ni como ciudadanos ni como periodistas debían alegrarnos. Lo único que uno puede tener es satisfacción de que ya ahora el poder público o personas que ejercen el poder público no puedan abusar de su posición precisamente de poder y enriquecerse y almacenar recursos mal habidos sin que alguien se dé cuenta. Yo creo que las nuevas tecnologías de la información y el rastreo que se puede hacer y el seguimiento que muy bien hace la prensa independiente, la prensa leal a los principios de libre información y sobre todo de lucha contra la corrupción, ubicar a esta clase de personas que la verdad demuestra que la mentira tiene
patas muy cortas. En el caso de Toledo da pena porque todavía faltan otra serie de presidentes como Martín Vizcarra, y lo cito en primer lugar porque creo que es uno de los más terriblemente sinvergüenzas y corruptos que ha tenido el Perú, en una dimensión de hipocresía y de cinismo, en la que aparentaba ser un hombre limpio que iba a ejercer, por supuesto, luego de todas estas experiencias tan terribles, su mandato de una forma muy abierta y muy transparente. A Vizcarra se le ha demostrado, además por boca de sus propios colaboradores, entre ellos un ex ministro de Agricultura, José Hernández, de que ha recibido ingentes recursos de dinero desde que era gobernador de Moquegua, una región al sur del Perú, antes de llegar a ser presidente de la República. Falta todavía el caso de Pedro Pablo Kuczynski, a quien no se le juzga como presidente, sino como ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros, también por vínculo con Odebrecht, durante el mandato del señor Alejandro Toledo. Alan García lamentablemente se quitó la vida, y digo lamentablemente porque en realidad él estaba cómodamente en Madrid, en España, y llegó al Perú creyendo en su inocencia, queriendo darle cara, y aquí hay una controversia que te cuento, Alberto, muy grande acerca de que si hubo o no una emboscada a García Pérez para tratar de imputarle unos delitos que por lo menos en este caso, lo relacionado con Odebrecht, no llega a convencer racionalmente a la mayoría de juristas nacionales. En fin, han sido una serie y por eso se quitó la vida, ¿va? ¿Perdón? Y por eso se quitó la vida. Y bueno, se quitó la vida y advirtiéndolo con mucha anticipación a sus allegados, a su propia familia, diciendo que él, como consecuencia de que su padre, habiendo sido un perseguido político del Partido Aprista Peruano, fundado por Ayala Torre, un equivalente a Liberación Nacional de Costa Rica, de don José Figueres, padre, era muy amigo justamente de Ayala Torre, había estado preso y la prisión era algo que lo torturaba como una posibilidad a Alan García. En fin, eso es un tema en todo caso igual de controversial. El hecho es que quizás sea uno de los pocos que, relacionado a Odebrecht, no ha habido a juicio de la mayoría de gente seria y penalistas absolutamente independientes que pudiera haberlo comprobado, pero igual estaba comprometido. Y falta también el caso de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori, que no fue presidente del Perú, pero que está referido a donaciones, es decir, apoyo para las campañas electorales, y esto en realidad también genera controversias porque Ollanta Humala, en todo caso, cuando habría recibido estos apoyos de Odebrecht por orden del presidente Lula de Brasil, no era todavía presidente y en el Perú no estaba sancionado de dichos aportes como un delito, como tratan de presentarlo al día de hoy. César, ¿hay algún expresidente peruano vivo, libre, que camine por las calles libremente de Lima? El único, o los únicos, podría decirlo, porque también el último que lo ejerció apenas una semana, el señor Manuel Merino, que luego fue presionado para renunciar y del cual salió elegido el ingeniero Francisco Sagasti, son los únicos que pueden caminar. Y es una cosa curiosa porque fueron presidentes de transición, a los cuales no se le ha imputado absolutamente nada, no tienen ninguna... Presuntamente porque no tuvieron el tiempo. Bueno, eso sería pensar muy mal. Yo creo que en realidad Sagasti, siendo un académico, una persona que puede haber estado equivocado en muchas decisiones políticas, sin embargo, creo que es una persona honesta. Cambiando de tema completamente, siempre sobre Perú, César, toda la atención del aumento de la violencia en Sudamérica se ha centrado en Ecuador, pero últimamente en Perú se ha desatado mucho la violencia del narcotráfico también. Yo te diría más bien, y aclarando, Alberto, que lo que está hoy en boga como un delito de características internacionales que además organiza a las asociaciones criminales de América Latina es más bien el tráfico ilegal de minerales. Hoy por hoy la minería ilegal ha superado al narcotráfico en el Perú en volumen de generación de ingresos y en volumen también de asesinatos y muertes. Regiones mineras enteras del Perú están declaradas en emergencia por el hecho de que están actuando ya de una forma absolutamente criminal, ejecutando a personas que no pagan los respectivos cupos y, en tercer lugar, incluso chantajeando a empresas legales con el propósito de que puedan adquirirles como beneficio el mineral que extraen de manera ilegal sin tener ningún registro, sin tener
ninguna legalidad en su actuación. Esto ha superado ya al narcotráfico en el Perú. Ya el narcotráfico ha pasado a ser el segundo lugar de actividad ilícita en nuestro país. Interesante, gracias por la aclaración. Pero entonces la pregunta es, los reportes son que ha aumentado mucho la violencia al respecto a esta actividad ilegal. Absolutamente, y que está generando además el rebalsamiento de la posibilidad del Estado de poder contenerlo, ¿no? El Perú hace tiempo, para muchos que analizamos política en nuestro país, sabemos que ha debilitado todos los resortes de coerción, de imperio, de hacer imperar la ley, las normas, la convivencia pacífica. Hoy por hoy muchos pensamos que vivimos una democracia fallida y de esto se aprovechan las organizaciones criminales transnacionales como el famoso Tren de Aragua de Venezuela, que ha penetrado tremendamente a través de Ecuador en nuestro país y que justamente está ejerciendo una violencia impresionante. Y no, te diría, Alberto, a las personas pudientes. Anteriormente, en el caso del terrorismo, que también trataba de agenciarse recursos secuestrando a personas de alta dimensión social o económica en nuestro país, hoy por hoy la extorsión está ocurriendo en pequeñas bodegas, en pequeños negocios, en colegios incluso nacionales. Hace pocos días se ha asesinado a un profesor delante de sus alumnos, generando pues un grave problema de impacto psicosocial y emocional a los pobres muchachos. Entonces el Perú siente que está totalmente abandonado y el día de mañana va a haber un paro de transportistas justamente porque los transportistas también son víctimas de esta actividad de extorsión que ejercen las organizaciones criminales. El Estado, reitero, Alberto, ha sido absolutamente rebasado y no es capaz de darnos una solución inmediata. Qué triste estar escuchando eso de Perú y de cualquier país de Sudamérica. César Campos, colega, periodista, te agradezco muchísimo. Él es analista político y columnista del diario Expreso de Perú. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, César. A tus órdenes siempre, Alberto. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Vamos, bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bueno, siendo martes, vamos a cerrar la edición con la intervención, con el segmento de nuestro buen amigo, colega, compañero, Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. Espero que estés muy Igualmente. bien. Y gracias, sí. Bueno, la semana pasada hablábamos del premio Nobel y de economía. Pero prometí hablar del premio Nobel de literatura, ¿verdad? Que bueno, ya pasó hace unos días, un par de semanas, pero que pues sigue siendo importante. La ganadora, una mujer, como realmente muy pocas, unas menos de 20 mujeres en literatura han ganado el premio Nobel, es surcoreana. La autora de 53 años ha ganado el premio Nobel este año por su prosa poética intensa que confronta traumas históricos. Oigan bien, prosa poética intensa que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Ustedes dirán, bueno, toda la literatura lo hace. Bueno, pero esta por la forma en que lo hace. Esta premiación marca un momento histórico, pues para Corea del Sur, obviamente, pero para la literatura asiática en general, ya que Han Kang es la primera surcoreana en recibir este galardón, lo que pues ha generado un profundo sentido de orgullo en ese país. El trabajo de Han Kang
que incluye obras destacadas como La Vegetariana, Actos Humanos y el libro en blanco, y también La clase de griego, esta último en donde toma elementos como de homenaje a Jorge Luis Borges, además de nuestra cultura latinoamericana. Pues todo su trabajo es conocido por ese estilo lírico profundo que enfrenta directamente los horrores de las secuelas de eventos históricos, como por ejemplo la masacre de Gwangju en 1980 en Corea del Sur. Y bueno, a través de sus narrativas, Han Kang explora la intersección entre lo personal y lo político, algo que hemos aprendido del movimiento feminista y que ella lo encarna, eso de lo personal y lo político, pues examinando cómo la historia deja cicatrices indelebles en la vida de las personas comunes. Su capacidad para mezclar lo poético con lo brutal ha sido ampliamente reconocido y celebrado. El Comité del Nobel destacó cómo su obra, que puede ser tierna y devastadora, ofrece una reflexión sobre las tensiones entre la vida y la muerte, la memoria y el olvido. Atención a este tema de la memoria y el olvido, ¿no? Siempre haciendo hincapié en la fragilidad de la existencia humana. Además, su narrativa no se limita al ámbito surcoreano, sino que aborda cuestiones universales que resuenan en cualquier contexto cultural, como la lucha por los derechos humanos, la violencia, la resiliencia. Obviamente su premiación es un reconocimiento a una carrera literaria. Nosotros conocemos muy poco en nuestra latitud de ella. Yo no he leído nada de Han Kang realmente. Pero bueno, leyendo un poco las reseñas sobre ella y sobre su obra, es que les quiero transmitir esto a ustedes. Este premio Nobel de Literatura coloca a Han Kang en el centro de la conversación literaria global y destaca la importancia de las narrativas o los relatos que confrontan la historia, la identidad y las heridas colectivas. La literatura ha sido a lo largo de la historia una herramienta poderosa para confrontar tanto las heridas personales como las colectivas. Y eso hace Han Kang. Según muchos críticos y autores, este proceso de confrontación tiene un valor intrínseco en la construcción de una identidad, es decir, escribir sobre lo que nos pasa como colectivo tiene un valor en la identidad social, en lo que somos finalmente, porque nos leemos, porque nos vemos en el cine, nos vemos en los textos. Uno de los ejemplos más prominentes de esta idea es el concepto de memoria colectiva que diversos autores pues, han desarrollado. La literatura en este sentido actúa como un depósito de recuerdos que permite a las sociedades dialogar con sí misma, con su pasado, enfrentando injusticias y reconstruyendo narrativas que muchas veces han sido silenciadas por el poder político o social. Ahí vemos muchos autores latinoamericanos que en esta corriente se suman a eso, como Elena Poniatowska en México, por ejemplo, pero pues muchísimos otros, Gabriel García Márquez, de alguna manera un poquito más con surrealismo mágico, pero muchos más. Y autores universales como Primo Levi, muy afectado por todos los temas de la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi, y Toni Morrison, también premio Nobel, han demostrado cómo la literatura puede ser un espacio seguro para revivir y revisar las experiencias traumáticas. Y acá, Alberto, la literatura como ese espacio de invención, en el caso de obras de ficción, pero también de relato social, en el caso de las obras de no ficción, pero llevadas a lo literario, pues nos pone un poco en ese lugar de repensarnos como personas que viven situaciones en tanto vivimos también en sociedad. Y en eso la literatura de no ficción y el periodismo, muy de la mano, por supuesto, han llevado obras importantísimas a lo que somos como sociedad, a lo que somos como personas, y quién no habrá leído algo que le habrá resonado mucho en su historia personal, ya sea llevando esos hechos a sí mismo o llevando esos hechos a la sociedad en la que vive, Alberto. Ya, sí, ahorita que mencionaste a Elena Poniatowska, Elenita, como le dicen, justamente estaba ella en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum hace un par de semanas ahí en México. De esta escritora surcoreana, definitivamente es la primera mujer de Surcorea que gana el premio Nobel, pero creo que es el primer surcoreano que gana el premio Nobel de Literatura, ¿no es cierto? Así es la primera persona surcoreana que gana el premio Nobel en general. Hace pocos años ganó una persona de origen chino el premio Nobel de Literatura. Y
Y bueno, Han Kang trabajó como periodista también, más allá que no es su, digamos, profesión original o emblemática, pero por supuesto que el periodismo y la literatura siempre están un poquito cercanos, ¿no? Ya son muchos los periodistas que han ganado, o la gente que trabaja como periodista, las dos cosas, que ha ganado el premio Nobel, empezando o siguiendo con Gabriel García Márquez y muchos otros, ¿no? Así es, sí, se repite muchísimo. En tu caso, tal vez, no en el mío, pero sí, sí, se repite muchísimo. Fernando Francia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Como el próximo martes, como siempre. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro.